hace bien antes de la realización de autoconciencia. Si bien entendí que el ser finalmente se aterriza en el conflicto de las tres individualidades, ¿verdad? Porque hay una contradicción entre la aplicación de autoconciencia, lo que no entendí muy bien, que sí lo preocupante, es por qué la libertad solamente se puede realizar en la reconciliación. ¿Por qué no puede haber una libertad también entendida como en la conciencia misma? No sé si es una disyuntiva eso. ¿Puede haber libertad solo en la conciencia? Sí, esa es la libertad estoica. La libertad del tipo que internamente es libre, aunque de hecho esté sometido a una dominación. ¿Sí? Lo que pasa es que en Hegel es libertad, pero no es la libertad como tal, ¿no? Porque la libertad, igual que todos los conceptos, tiene grados, ¿no? Entonces, para que la libertad sea realmente libertad, tiene que ocurrir, ¿no? Y la libertad efectiva, entonces, es la libertad en acto, ¿sí? No solo en el pensamiento. ¿En qué sentido materialmente se realiza mi libertad como reconciliación? Ahora, eso es otro punto. El otro punto es que la reconciliación es un lado de la libertad más. Es la realización, en el sentido de que es lo mejor que podríamos esperar de la libertad, pero es solo un lado, porque la libertad no sería libertad si no fuera por la negación, por la capacidad de decir que no, incluso a la reconciliación, o desde la reconciliación, ¿no? La libertad que coincide con el bien es la de Kant. En cambio, la libertad en sentido hegeliano no coincide con el bien. En sentido conceptual, para que seamos libres, es necesario que podamos ser malos. ¿Ah? El mal forma parte de la libertad. ¿Ah? Y eso se puede decir al revés. ¿Ah? Para Hegel, el origen del mal es la libertad. El origen del mal no es la naturaleza, por ejemplo, como en Hobbes, ¿sí? O no es el alma, como por ejemplo en Santo Tomás. Digamos que el alma, en la medida en que tiene libre albedrío, puede dejarse tentar por el demonio, ¿no? Para Santo Tomás es posible ser libre y completamente bueno, ¿sí? En Santo Tomás, a pesar de que el mal forma parte de la libertad, la realización de la libertad es ser solo bueno. En Hegel, en cambio, la realización de la libertad es una permanente posibilidad de esto y lo otro. La idea que tiene Hegel es que la libertad es de suyo constitutivamente conflictiva. Llamamos mal a una posibilidad de la libertad. Entre lo bueno y lo malo, la realización, cuando se hace real, es la reconciliación. Cuando solo destruye, es el mal. Por eso ese solo destruye no es que no ocurra realmente, pero no es el momento que Hegel llama el momento de lo real, de lo real y verdadero, por decirlo así. No sé si... El emperador romano en la fenomenología del espíritu es una anticipación de Robespierre, ¿eso es incoherencia? Claro, el emperador romano es una especie de Robespierre único. Y en el terror de la Revolución Francesa, por eso es terrorífica, todos son Robespierre. Es una situación en que es como que todos fueran emperadores. Y entonces cada uno cree que puede operar de acuerdo con el criterio más universal posible. Cada uno cree que puede discernir por sí solo qué es lo legal y lo ilegal, lo bueno, lo malo, y eso encarnado en lo que es preferible para la patria, porque ese es el cuento concreto, ¿sí? En Hegel no es que los individuos no puedan decidir eso, lo que pasa es que no pueden decidirlos por sí solos, apelando solo a su razón o a su intelecto, digamos, a su pensamiento. La figura de Robespierre es como el momento negativo de la libertad. A Hegel le interesa
el emperador romano Caracalla, efectivamente como una anticipación de esa generalización que se produce. Caracalla en el Imperio Romano es el único individuo, ¿sí? Declara a todos ciudadanos, pero es mentira, porque el único individuo es él. En cambio, en la Revolución Francesa todos son de hecho ciudadanos, aunque no los declaren, y todos operan de hecho como individuos, aunque se los nieguen. Y entonces queda de coba. ¿Sí? Preguntas. Sí, se me olvidó un punto antes. Entonces la pregunta de Hegel también es libremente elegir las acciones buenas libres, como Kant o Quino, pero sin desmentir, digamos, existencialmente que la libertad tiene esta doble figura negativa y positiva. Bueno, es que hay otro asunto de por medio, el hecho de que para Hegel solo es posible ser libre en el seno de un pueblo. La libertad no es una propiedad individual. En realidad, el sujeto que puede ser libre es el conjunto del pueblo. Y entonces las libertades individuales están contenidas en la libertad de una comunidad. Si la comunidad echa a perder su libertad, las libertades individuales no sirven para nada. ¿Sí? Entonces la única manera de realizar la libertad es que haya un Estado de Derecho que permita que la comunidad se mantenga congregada y pueda negociar la negatividad de la libertad, pueda negociar su conflicto, ¿no? Eso, por eso a los liberales Hegel como que les cae mal, digamos, porque el sujeto de la libertad no es el individuo. Y los liberales que tienen la dicotomía individuo-masa, si no es el individuo, es la masa, indiferenciada. Y eso porque no conciben una universalidad diferenciada. Si hay universalidad, tiene que ser homogénea. No puede ser que un ente, digamos, tiene una potencialidad libre y hay otro que se encuentra y que en su conflicto nace la libertad. Bueno, la libertad es un hecho, eso es otra cosa, claro, la libertad es un hecho. Tiene que estar ocurriendo, no es un principio, no. Pero el asunto es que la libertad de los individuos es un producto de la libertad de una comunidad. Los individuos no son libres por sí mismos. Para decirlo en términos literarios, Robinson Crusoe es imposible. No puede haber una sociedad hecha de un solo individuo. ¿Sí? Algo así como Robinson Crusoe en la isla solo hace lo que quiere. Noten que es tan imposible que incluso Robinson Crusoe tenía Viernes. ¿No saben quién es Viernes? ¿Saben quién es Viernes? Viernes es un indiecito que había en la isla. Y si no fuera por Viernes, Robinson Crusoe... Viernes le hizo hartos favores a Robinson Crusoe. Él contó algunos de los favores nomás, otros no los contó. Porque Viernes era indio y hacía toda clase de favores. ¿Sí? Increíble, ¿eh? Robinson Crusoe es como el himno del individualismo. Al gallo lo dejan botado y se las arregla igual. Incluso ahí tenía que haber un indiecito. Lo que pasa es que el indiecito forma parte de la naturaleza. El profesor Adria siempre cuenta que la Margaret Thatcher, ¿no es cierto?, en el cosmos del individualismo, ¿no es cierto?, dice, en el fondo lo único que hay son los individuos y sus familias. O sea, tiene que poner a la familia, porque si no, no le resulta. ¿Sí? Esos son buenos indicios de que la libertad liberal es un mito. ¿Sí? Y lo que hizo Hegel es una cuestión que debería ser de sentido común. Puso la libertad en su contexto, en el contexto real donde se puede dar. ¿Sí? Preguntas. Me interesa en particular preguntas sobre el asunto jurídico que hay detrás de la tragedia, porque el asunto es por qué Hegel primero usa la tragedia como figura literaria y por qué de la figura literaria de la tragedia de repente en el capítulo siguiente se pasa el Estado de Derecho. Uno podría despistarse en eso, ¿no? Para no despistarse hay que tener presente que el tratamiento de la tragedia tiene un trasfondo jurídico. Lo que está en juego son dos espíritus normativos en conflicto, pero en un conflicto originario y constituyente.
existen lo que se llaman filosofías de la caída, en las cuales la humanidad tuvo una época de oro y por alguna razón cayó al conflicto, ¿sí? Derrida erróneamente le atribuye a Hegel esta idea de que la humanidad habría caído al conflicto en algún momento, ¿sí? En la época griega, qué sé yo. Es un error. En Hegel no hay un precedente feliz o armónico del mundo ético. El mundo ético es el origen, y el origen mismo, en el origen mismo está dividido, ¿sí? Noten que si ustedes piensan en la arqueología y en la antropología en tiempos de Hegel, Hegel no imagina una sociedad anterior a la sociedad agrícola, ¿sí? Y entonces, en la mentalidad, en el conocimiento histórico de Hegel, las sociedades humanas siempre tuvieron campo y ciudad, ¿sí? Es como Hegel no está en condiciones historiográficas de imaginarse el paleolítico, digamos, ¿sí? O de imaginarse una sociedad en que solo hay producción agrícola pero no hay aldeas, ¿sí? No. Debido a ese curioso límite historiográfico, Hegel puede poner en el origen el conflicto. No hubo una época sin conflicto desde la cual por alguna razón en la humanidad cayó al conflicto. El conflicto entre estos espíritus normativos, la tradición, el derecho, es originario y constituyente. Constituyente significa que no se puede eliminar, que lo que se puede hacer es mediarlo, contenerlo, pero no eliminarlo. La tradición siempre va a ser un elemento relevante en el derecho. Entendiendo como tradición no solo el pasado, sino que la realidad efectiva de un pueblo, las prácticas sociales, diría uno, en vez de decir la tradición, ¿no es cierto? Las prácticas sociales son siempre un elemento central, fundante en el derecho, por mucha pretensión de codificación que tenga, ¿sí? En la sección cultura, Hegel, de una página para otra, se salta 1200 años, ¿sí? 1200 años. Entonces, eso es importante porque las personas que creen que la fenomenología está escrita en orden histórico encuentran con toda clase de anomalías, ¿sí? De repente estamos en el siglo XVI, XVII en Francia, ¿sí? En la escena francesa. Noten que el siglo XVI, los 1500, son los momentos en que el poder central de París se va imponiendo sobre los poderes feudales, los años 1500. ¿Ah? Qué sé yo, Enrique VII, Catalina de Medici, ¿sí? Los Valois. El siglo XVII es el siglo de la monarquía absoluta. ¿Ah? Empieza acá la monarquía absoluta, Luis XIII, y después Luis XIV, Luis XV, Luis XVI. Acuérdense que en particular Luis XV fue rey durante 70 años. Lo nombraron rey a los 5 años, y entonces había un regente, qué sé yo, la mamá, el cardenal, pero hubo estabilidad de la monarquía absoluta. A ese mundo Hegel lo llama esto tiene otra división con letra, con una I latina, el mundo extrañado de sí, el mundo dividido respecto de sí mismo.
mundo dividido respecto de sí. Entonces, lo que Hegel va describiendo es la corte, la relación entre los caballeros y el rey. Los caballeros son los caballeros burgueses, que se han transformado en aristócratas solo porque el rey, para hacerles la pata y pedirles plata, les ha ido dando títulos nobiliarios. ¿Sí? En el mundo extrañado de sí, empiezan ¿no es cierto?, las letras, ¿sí? A la cultura y su reino de realidad, o sea, el mundo, la descripción del mundo. B, la fe y la pura intelección. La fe y la pura intelección. ¿Sí? Y entonces Hegel examina la división de ese mundo a través de un fenómeno cultural, la lucha de la ilustración contra la religión. Entonces, eso empieza ya en la descripción de ese mundo, en el 2i se llama la ilustración. Entonces Hegel hace un análisis que es uno de los más largos que hay en la fenomenología sobre la ilustración, que es un fenómeno muy contemporáneo, ¿no? Sobre la época clásica de la ilustración, digamos 1740-1780. ¿Sí? Fíjense, A, B, C, dentro de la ilustración. La lucha de la ilustración contra la superstición. C, la lucha de la ilustración contra la superstición. ¿Qué es lo bueno de esa lucha? Lo bueno es la educación ilustrada. Lo bueno es enseñarle al pueblo la gracia de la razón, del saber, de la ciencia. Lo bueno es enseñarle al pueblo, porque esto es un ideal pedagógico, ¿no es cierto? La ilustración es una política educativa. Lo bueno es enseñarle al pueblo las virtudes de la intelección, o sea, del entendimiento. ¿Qué es lo malo? Lo malo es que combatiendo la superstición, los ilustrados han pasado a llevar el espíritu de comunidad. Han disgregado las claves culturales que constituían al pueblo como un pueblo. Entonces, de nuevo, lado A y lado B, ¿no? Que es el problema que Hegel va a tener con la religión en general. Por un lado, esta fe, ojo, porque es la lucha de la ilustración con la superstición, con la fe, no con la religión. Hegel hace una diferencia bien notoria entre la palabra fe y la palabra religión. La fe, en el fondo, es lo verdadero, ¿no es cierto? Es la cuestión más profunda. Pero la religión es la vida de la fe. ¿Cómo se vive? ¿Sí? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que los católicos han transformado la fe en un conjunto de supersticiones. Es decir, han convertido la fe en una religiosidad impropia. Adoración de santos, de milagros, de mandamientos, adoración. Un conjunto de adoraciones que en el fondo son adoraciones del obispo, del papa, del cura, y que en el fondo son adoración del monarca. O sea, han convertido la fe en una religiosidad al servicio de la monarquía absoluta. Noten que
Ahí es donde es particularmente importante darse cuenta que Hegel era luterano y que toda esa cuestión para Hegel es basura. Pero esa fe, ¿no es cierto?, que es superstición, la han creado los ilustrados. Ese es el punto de Hegel. La han creado los ilustrados. Son los ilustrados los que han dividido la fe en el cielo y la tierra. Que Dios está en el cielo, Dios es lo perfecto, la tierra es todo lo imperfecto. Es decir, los ilustrados convirtieron la conciencia desventurada en una especie de doctrina. ¿Sí? Una doctrina según la cual Dios es un Dios providencial que desde el cielo determina la historia. Dios está en el cielo y hay que adorarlo, y hay un intermediario que es la iglesia que nos cuenta, ¿no es cierto?, cuáles son los deseos de Dios. Es decir, la fe ilustrada, la fe que crearon los ilustrados, es una especie de conciencia desventurada, pero sin desventura. Conciencia desventurada, pero además cierta de sí misma, convertida en educación masiva. Y entonces, en el fondo, la pelea de la fe con la ilustración es una pelea entre la fe ilustrada y la ilustración puramente intelectiva. Y entonces, en este capítulo de la lucha de la ilustración contra la superstición, Hegel va mostrando eso. ¿Sí? La palabra positivo significa puesto, dado, lo que está dado. ¿Sí? Entonces había a fines del siglo XVIII toda una discusión sobre la religión positiva, sobre la religión dada, las costumbres religiosas de la gente común y corriente. ¿Sí? Kant es un enemigo declarado de la religión positiva. Viejo mierda, digamos, ¿no? Que se reía de la gente que rezaba, bien poco piadoso, de la gente que cantaba himnos religiosos, donde Kant, en tanto creyente, era un desalmado. ¿Sí? O sea, no era ni siquiera partidario de ir a la iglesia a escuchar al pastor, porque el pastor es un vecino tal como nosotros y tiene una lectura de la Biblia que yo también puedo tener. ¿Entiendes? Kant es el máximo enemigo de la religión positiva. ¿En nombre de qué? En nombre de la fe pura. La fe no tiene que tener ningún elemento empírico. Uno no puede andar representando a Dios como un caballero, ¿no es cierto? Ustedes saben, Dios rubiecito, grande, de ojos azules, qué sé yo. No. Uno no puede confundir la fe con el carpintero. El carpintero era, no sé, pues, la cosa terrenal, pero tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, son irrepresentables. Ojo, Kant, no es que estén en el cielo, no es que estén en la tierra, son irrepresentables. Hay una blasfemia pensar en una representación de Dios, en una palomita, en un padre. Todas esas cuestiones son blasfemias, digamos, no son herejías, sino que son paganismo, son resabios del paganismo. Herder, al revés de Kant, exactamente al revés de Kant, Herder fue alumno de Kant, es uno de los primeros que rescató el valor de la religión positiva, ¿no? En las prácticas religiosas está contenida, entre otras cosas, la sabiduría de un pueblo. Herder también se dio cuenta de este tema muy luterano, ¿no es cierto?, de que los católicos habían distorsionado la religión positiva. Pero una cosa es que los católicos hayan convertido la religión positiva, ¿no es cierto?, en supersticiones, y otra cosa es que la religión positiva no sirva. Los primeros escritos de Hegel, los que se llaman escritos juveniles,
son textos en que Hegel se pone de parte de Herder contra Kant. Las prácticas religiosas de un pueblo no pueden ser despachadas por razones puramente intelectuales. Lo que hay que hacer es ver la sabiduría que hay en la religión. Siempre lo verdadero es la fe. Pero a diferencia de Kant, en Hegel la fe nunca está pura. La fe no es un problema del pensamiento. Noten que en Kant ni siquiera es un problema del pensamiento. La fe es simplemente indefinible. La fe no es un problema de la intelección, como cree la Ilustración. La fe es algo viviente. Y entonces, entre fe y religión, en Hegel hay un compromiso como de alma y cuerpo, digamos, ¿sí? Como de vida y esencia. Por eso Hegel va a declarar como vacía toda la discusión de la Ilustración con la superstición. Están criticando una práctica de la fe que ha sido distorsionada por los mismos ilustrados. Una práctica de la fe que se ha distorsionado hasta tal punto que ha ido descomponiendo el contenido religioso de la fe. Ha convertido la fe en un conjunto de prácticas de adoración, de obediencia, en buenas cuentas de sometimiento a la monarquía absoluta. Yo creo que el cálculo de Hegel es que a la larga eso tiene que descomponer la unidad de un pueblo. Un pueblo no puede vivir sin religión. Y la Ilustración lo ha hecho interesadamente para fomentar el individualismo. Ha educado de una manera disgregadora, ¿sí? Esta chiva de Kant, que por un lado es cierta, alcance su mayoría de edad, ha sido interpretada, ¿no es cierto?, en clave individualista. Mayoría de edad es mandarse solo, ¿sí? Self-made man, como Frank Sinatra, como John Wayne, como Donald Trump, Donald Piñera Trump. Bueno, como Hillary Trump o como Donald Clinton, da más o menos lo mismo. Ese es el tema ahí noten, uno de los capítulos más largos de la fenomenología está dedicado a la Ilustración, ¿sí? A la lucha de la Ilustración contra la superstición. Después B, la doctrina de la Ilustración. El número 1, ya. El número 3, el índice en esta parte es el más complicado de todos, pero bueno. Noten que el número 3 de la letra A se llama el derecho de la Ilustración. El derecho de la Ilustración. Entonces ahí Hegel las emprende contra el formalismo jurídico, pero ahora moderno. El formalismo jurídico, noten que es plenamente de su época. El Código Civil se había dictado el año pasado, digamos, ¿sí? Entonces, sin embargo, el tipo ve que en la codificación del derecho hay un problema. Eso está tratado ahí. Entonces, Ilustración. A la lucha de la Ilustración con la superstición. B, la verdad de la Ilustración. La verdad de la Ilustración. No es que ahí tiene que decir la verdad. Eso es literal, ¿eh? ¿Cuál es la verdad de algo? ¿Cuál es la firme? ¿Sí? Y Hegel, cuando se refiere a la verdad de la Ilustración, dice una cuestión que a cualquier marxista lo llenaría de alegría. La verdad de la Ilustración, ¿sí?, es la utilidad, el mundo de la utilidad.
Uno dice, a ver, pero ¿qué es el mundo de la utilidad? En la filosofía del derecho usa la expresión, ¿no?, el sistema de las necesidades. El sistema de las necesidades. Acá usa la expresión el reino de la utilidad. El reino de la utilidad es el reino de los negocios burgueses. Es una mentalidad en la cual todo se justifica porque es útil para algo. Y no hay que ser demasiado marxista para darse cuenta que esa es la mentalidad de Piñera. Afortunadamente, después de una larga melancolía en el invierno, el arco iris sale para alegrarnos a nosotros la vida. El arco iris es útil. El arco iris, pues no se dan cuenta. ¿Ustedes por qué creen que cantan los pajaritos en la mañana? Para que uno despierte de buen humor. ¿Por qué las manzanas no miden 10 metros? Sino que son más o menos de este porte. Para que uno las pueda mascar cómodamente. Eran cosas que en la época se decían, ¿no? La idea de finalidad. Todo está hecho de una manera adecuada. ¿Para quién? Para nosotros. El mundo de la utilidad es la descripción más cercana que tiene Hegel de la mentalidad burguesa. Describe la mentalidad burguesa de una manera que uno la podría reconocer en un PPD cualquiera, digamos, en un demócrata cristiano sincero. Bueno, eso es una contradicción, pero supongamos que los demócratas cristianos pueden ser sinceros, ¿no? Entonces, la verdad de la Ilustración son los intereses económicos sociales que hay en juego. Que es una tesis que ya en esa época más de algún pillo manejaba. Aquí los que están haciendo la revolución son los burgueses, simplemente por el hecho de que el rey no les pagaba las deudas. Más de un pillo se dio cuenta que en el fondo la movida era esa, pues poner un gobierno que por fin pague las deudas, porque se habían ido acumulando deudas cada vez mayores. ¿Sí? Sin embargo, la consecuencia de la Ilustración está en el número 3I. El número 3I se llama la libertad absoluta y el terror. La libertad absoluta y el terror. Noten que, como decíamos en la sesión anterior, el terror había ocurrido explícitamente entre 1791 y 1795. O sea, hacia recién 10 años. ¿Sí? De nuevo, la O A, la O B. Esto es lo peor que puede pasar, el terror. Y ahí uno se acuerda de la tragedia. Hay ciertas cosas que usted no puede hacer. El terror tiene como esa vivencia terrible de la tragedia. ¿Sí? En la libertad absoluta y el terror hay número 1, número 2, número 3. Fíjense la simple enumeración, ¿eh? El número 1 dice la libertad absoluta. Hegel describe la libertad absoluta. El 2, el terror. Entonces Hegel describe de una manera macabra el terror, ¿no? En la época, ¿no es cierto?, en que las cabezas ruedan como repollo. Eso dice Hegel. ¿Sí? Y número 3, el despertar de la subjetividad libre. Noten que está al lado, ¿eh? Lo peor que puede pasar, el terror, y lo mejor que puede pasar, la subjetividad libre. Entonces la conciencia trágica de Hegel es que hemos tenido que pasar por la peor experiencia humana, que haya una revolución, que empiecen a matar a los ricos, para descubrir algo que es extraordinariamente valioso: el valor de la subjetividad libre. ¿Sí? Entonces por eso Hegel es un admirador de la Revolución Francesa a pesar del terror. ¿Sí? Que es un cálculo que los liberales no harían por ningún motivo. ¿Sí? Los liberales se quedarían con la parte buena, descartando en sentido absoluto la parte mala. No era necesario pasar por la revolución para llegar a eso. En cambio para Hegel sí.
¿sí? Y todo lo bueno en Hegel se consigue a través de un sacrificio, de una lucha, ¿no es cierto?, de una experiencia terrible, y de las experiencias más terribles salen los resultados, ¿no es cierto?, más esperanzadores. ¿Sí? Ustedes saben que Frantz Fanon tiene una frase famosa que repite Jean-Paul Sartre después, que él la recoge, ¿no? Es desde los que no tienen esperanza de donde surge la esperanza. Es una frase paradójica, terrible, en el estilo de Hegel. ¿Sí? Desde los olvidados de la tierra surge la esperanza. Aquí lo mismo, es desde el terror que surgió la experiencia concreta, la vivencia concreta de lo que puede ser la subjetividad libre. Es una advertencia que la ingenuidad liberal nunca capta. ¿Quieren libertad? Bueno, asuman que la libertad es conflictiva. Para Hegel, entonces, la ley en la Revolución Francesa es un puro formalismo. ¿O hay algo? Claro. Bueno, primero en la Revolución Francesa explícitamente un puro formalismo, porque lo que ocurría es que la convención cambiaba las leyes todos los días, según el bando que iba llegando. Y entonces por eso se declaraban traidores unos a la guillotina, después traidores los contrarios y a la guillotina también. ¿Sí? El asunto es más de fondo, es la codificación del derecho posterior, la napoleónica, la que corre el riesgo de ser un puro formalismo. No sabemos todavía, primero porque está recién empezando, se acaba de dictar un código, el de 1805. ¿Sí? Se sabe que van a venir más códigos. Hegel vio todo ese proceso 1805-1815. ¿Sí? Toda esa construcción, que podría ser muy buena, está en riesgo de ser un puro formalismo. En riesgo de. El tema de Hegel es cómo evitar que sea un formalismo. Es necesario, pero cómo evitar que sea un formalismo. Lo mismo pasa con la libertad del hombre y del ciudadano. ¿Sí? Cómo evitar que la libertad del hombre y del ciudadano sea un puro formalismo. ¿Sí? Es realmente melancólico que las feministas no se lleven bien con Hegel. Es melancólico porque en una pléyade de machistas canallescos, como Kant, como Nietzsche, como Descartes, ¿no?, como Voltaire, Hegel es de los más decentitos. ¿Sí? Pero justo le tocó a Hegel ser como el logo falocéntrico, entonces ¡pah! ¿No? Pero sepan que Hegel, en una conversación privada, echó una talla que es súper significativa. Ustedes saben que una mujer en la Revolución Francesa, ¿cómo se llamaba? Olimpia. Bueno, una mujer redactó los derechos de la mujer y la ciudadana, porque los derechos eran del hombre y del ciudadano. Entonces la señora dijo, no, pues, aquí tiene que haber derechos de la mujer y la ciudadana, complementarios a los otros, y fue a parar a la guillotina. Entonces, Hegel, que quería mucho a su hermanita, echó la talla una vez. ¿Sí? Alguien le dijo, entonces usted es un gran admirador de los derechos del hombre y del ciudadano. Y Hegel dijo, y también de la mujer y la ciudadana, haciéndose cargo de una anécdota que había, noten que a esta señora no solo la guillotinaron, sino que además la sepultaron en el olvido. Nunca nadie más se refirió al asunto, ¿no? Olimpia de Gorgias. ¿Sí? La cuestión estaba absolutamente olvidada, era uno de los tantos episodios excéntricos que habían ocurrido en la Revolución. Hegel se enteró y lo tenía en su cabeza. ¿Sí? Para que vean. Ya. Quedó la cagada y apareció la libertad. Juntos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo controlamos el asunto? ¿Sí? No se trata de ahogar la libertad, porque eso es lo mejor que hemos obtenido. Pero ¿cómo hacemos que la libertad, lo mejor, no se viva como una guerra de todos contra todos? ¿Sí? Lo que Hegel hace en la moralidad
es examinar si las proposiciones éticas que han ido formulando los filósofos alemanes desde Kant para adelante son capaces de abordar este problema. Éticas. En la moralidad, la letra A se llama la concepción moral del mundo. Esta, la concepción moral del mundo, es Kant. Es Kant literalmente. Es el lugar de la fenomenología del espíritu donde Hegel alude directamente a Kant y lo aporrea de manera inmisericordia. Ahí está concentrado. Hay otros lugares de la fenomenología donde está la crítica de Hegel a Kant, pero en ese lugar está explícitamente. ¿Sí? Las consecuencias de esta crítica están descritas por Hegel con una palabra alemana que es bien difícil de traducir y que Wenceslao Rose ya tradujo como la deformación de esta concepción moral del mundo. Sin embargo, es complicada la traducción porque el sentido de esa palabra alemana no es deformación, así como que fue intencional, digamos, ¿no? Alguien que falsificó algo. El sentido es más bien el desplazamiento. Entonces, yo voy a poner las dos traducciones. En Wenceslao Rose pone la deformación, pero uno debería entender el desplazamiento. La ética kantiana es imposible de practicar. Como es imposible de practicar, los que pretenden practicarla se van desplazando hacia dos cuestiones que son cada cual más nefasta que la otra. Por un lado, se van desplazando hacia el idealismo estético. El idealismo de Kant se puede llamar idealismo ético. Los tipos se van transformando en idealistas estéticos. Es súper claro quién es, ¿eh? Es Friedrich Schiller. Hay un texto de Schiller que es hermosísimo que se llama Cartas para la educación estética del hombre. Yo lo recomiendo, hay unas ediciones bilingües en alemán y en castellano. 1795, Friedrich Schiller. Las cartas para la educación estética del hombre. Yo recomiendo en particular la carta número 15, un texto cortito de unas 3 páginas. El idealismo estético, es decir, los tipos que no pueden resolver nada concreto en el mundo se empiezan a lavar las manos diciendo: no, yo me dedico al mundo de la cultura, yo por lo menos estoy tranquilo con la música, con la poesía, yo ya no quiero más de la maldad del mundo. Por eso me he refugiado en Picasso, en Heidegger, en Bach, para lavarse las manos, qué ideal. Medio mundo hipócrita refugiado en Bach. Entonces uno dice: ¿y la ajedrez? La pasión según San Mateo de Bach. No, el que eso a Hegel es idealismo estético formalmente, pero el colmo de la hipocresía. Entonces eso va quedando de manifiesto, porque el desplazamiento se va corriendo hasta el grado de la hipocresía. Es un hipócrita. La hipocresía está caracterizada por algo que Hegel trata de manera súper violenta, que es la dureza de corazón. Lo llama así, ¿no? La dureza de corazón, el gallo que hace el juicio kantiano desde el Olimpo. ¿Sí? O sea, si estaba pololeando, no tenía que quedar embarazada nomás. ¿Y ahora qué hacemos? No sé. Pero no tenía que hacer eso. Eso lo hacen las rocas. La dureza de, no sé si
era una niñita de un liceo, no sé, los compañeros le hacen bullying, los papás la dejan botada, no tiene educación sexual. Bueno, pero igual sabía que podía quedar embarazada, no tenía que hacerlo. No hay ni una excusa, ni una excusa. A esta altura todo el mundo tiene educación sexual, así que no me vengan a decir con que hace falta educación sexual. La niñita sabe cuándo van a quedar embarazada. La mala onda pero de fondo, ¿entiendes? Que una mala onda que elude el problema. Lo elude, primero no lo resuelve y enseguida la condena, no es una condena así como y entonces mándela a la cárcel. ¿Entiendes? No, es yo me hago un lado porque ella tiene la culpa y yo fui excedido por eso. Noten que los tipos que son duros de corazón ni siquiera ponen un muro entre México y Estados Unidos. Simplemente se quejan todo el día de que por qué el país está lleno de mexicanos. Las autoridades deberían haber hecho algo y uno le pregunta a quién, no les alcanza. Se agotan en la dureza del corazón. Y ahí uno se acuerda de la antigua, se acuerda de la piedad como un valor, ¿no es cierto?, comunitario, social, en último término, jurídico. Lo que le falta a los duros de corazón es piedad. Y hay una cultura que nos ha enseñado que la piedad es un valor central. Esa cultura es el cristianismo. Entonces, de la moral cristiana a la hipocresía, de la hipocresía a la dureza de corazón, de la dureza de corazón a la sección religión. Y uno se da cuenta que hay una cierta lógica que después de esto venga la sección religión. Hegel en la moralidad es bien brutal, son tallas filosóficas, qué sé yo, pero dice, porque es un bruto, cuando se trata de cagar a alguien, lo caga con unas ironías brutales. Al idealismo estético le pone el alma bella. El alma bella. Noten que en 1803 Hölderlin, que era muy amigo de él, se había vuelto loco. ¿Sí? Tuvo loco 37 años. ¿Sí? Por supuesto, Hegel sabía que se había vuelto loco. Aquí en esta sección Hegel dice, ¿no es cierto?, y esa evasión que prefiere las nubes de la locura y el sinsentido. Y el amigo se acababa de volver loco. ¿Entiendes? O sea, como echándole la culpa, aparentemente echándole la culpa a Hölderlin, de que se había vuelto loco para no afrontar la complejidad del mundo. ¿Sí? Probablemente es un poco injusto decir eso, se ha dicho. Aquí Hegel se cagó a su mejor amigo, que era Hölderlin, que más encima le había dado pega. Es un poco injusto decir eso, sin embargo, no es injusto decir que Hegel es un bruto para hacer ese tipo de apreciaciones y que probablemente después había dicho, perdón, no quise decir tanto, pero lo dice. Entonces, examinemos en la próxima sesión un poco más la moralidad para ver los argumentos contra Kant y para ver este asunto de la dureza de corazón que es crucial, digamos. Es crucial para la reconciliación, o sea, cómo se puede reconciliar a alguien, cómo venir de vuelta, digamos, de la dureza de corazón. ¿Sí? Eso es. A no ser que haya alguna pregunta. Dígame. Sí, cuando se toma como escenario la Francia del siglo XVIII, coincide como con la formación del Estado Nacional, no con la formación, coincide con la monarquía absoluta como fenómeno político. Posteriormente, claro. Que ya se deja como pensar en términos que es necesario que ya no haya más feudos, que haya más como... No, eso está asumido. Esa es la época feudal. En Hegel es la época de la cristiandad. O sea, la pregunta que tengo es como, bueno, más allá de eso, con respecto como a la nación, a la idea de una nación, que es realmente el fundamento como del actual Estado como moderno, digamos. Entonces la idea de una nación viene a hacer una ficción en la medida en que intenta suplantar la idea de una comunidad, de la comunidad, pero solamente que la determinamos como la nación que le da validez, digamos, Hay gente que le atribuye a Hegel esa idea de identificar
el Estado, la nación, el territorio, el idioma, como si fueran lo mismo, digamos. Entonces, solo va a haber una nación y el Estado tiene que tener un solo Estado, una sola nación, un solo idioma. Y no es cierto, Hegel no es partidario de eso, pero al revés. Hegel sí es partidario de la unidad alemana y de que Alemania tiene que ser un solo Estado. No es partidario de la unidad lingüística, que de hecho Alemania no tenía, ¿sí? Eso, como digo, es muy posterior. Entonces, en el caso de Alemania, Hegel es partidario del Estado-Nación. Pero cuando uno piensa, la filosofía de Hegel en realidad no es identificable con las naciones en particular. Hegel está pensando más como en la humanidad, como en las Naciones Unidas, una cosa así. Eso lo que quería preguntar, que finalmente sí es la idea de una nación, que fundamenta como cada Estado ahora, digamos, termina siendo parte de esta forma en que la misma humanidad se comporta, se desarrolla como un idealismo, no, por supuesto. Por supuesto, yo creo que si uno le preguntara a Hegel sobre la posibilidad de un Estado plurinacional, él estaría de acuerdo. Estaría de acuerdo en que la universalidad del Estado puede contener una diversidad de culturas y naciones. Porque la universalidad hegeliana no es homogeneizadora, ¿sí? Ahora, Hegel nunca tuvo ese problema, entonces no hay cómo encontrar en la obra de Hegel un pronunciamiento al respecto, hay que ver la idea, ¿sí? Entonces se podría decir al revés, si uno quisiera encontrar un fundamento filosófico para la idea de que un solo Estado puede tener muchas naciones, podría encontrarlo en Hegel, aunque explícitamente Hegel nunca se pronunció al respecto, ¿sí? Hegel era partidario de la unidad del Estado, porque lo que Hegel llama Estado es el momento universal de la nación. Ahora, la nación a su vez pueden ser un grupo de naciones que están integradas entre sí. ¿Sí? Eso es. Ahora no le vayan a decir a García Linera eso, porque